Hoy, en la útil respuesta, responderemos a la pregunta: ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo perdonar a un pecador como yo? Y para ello, compartiremos una cita que hace parte del libro Todo por Gracia, de Charles Spurgeon. Permítanme compartir con ustedes parte de mi experiencia personal. Cuando el Espíritu Santo me convenció de mi pecado, comprendí con una claridad abrumadora la justicia de Dios. El pecado, más allá de lo que pudiera significar para otros, se volvió para mí una carga insoportable. Mi temor no era tanto al infierno, sino al pecado mismo. Me sentía tan terriblemente culpable que, si Dios no me castigaba, creía que debía hacerlo. Estaba convencido de que el juez de toda la tierra no tenía más opción que condenar una falta como la mía. Me sentí en el banquillo de los acusados, dictando mi propia sentencia, pues confesaba que, de haber estado en el lugar de Dios, no habría podido hacer otra cosa que enviar al infierno más profundo a una criatura tan culpable como yo. Constantemente me angustiaba pensar en el honor del nombre de Dios y la integridad de su gobierno moral. Mi conciencia no habría quedado en paz con un perdón injusto. El pecado que había cometido exigía ser castigado. La pregunta que me atormentaba era: ¿cómo podía Dios ser justo y al mismo tiempo justificar a alguien tan culpable como yo? Le preguntaba a mi corazón: ¿cómo puede ser el justo y a la vez el que justifica? Esta cuestión me abrumaba y no le encontraba respuesta. Ciertamente, mi mente jamás habría podido concebir una solución que apaciguara mi conciencia. Para mí, la doctrina de la expiación es una de las pruebas más contundentes de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. ¿Quién podría haber imaginado que el soberano justo muriera por el rebelde? Esta no es una enseñanza surgida de la mitología humana ni una fantasía poética. Este camino de redención solo se conoce porque es un hecho real. La ficción jamás podría haberlo concebido. Fue Dios mismo quien lo dispuso. No es algo que la mente humana pudiera haber ideado. Aunque desde niño había oído hablar del plan de salvación a través del sacrificio de Jesús, en lo profundo de mi ser lo desconocía tanto como si hubiera crecido aislado de toda civilización. La luz estaba ahí, pero yo estaba ciego. Fue necesario que el mismo Señor me lo revelara, y cuando lo hizo, llegó como una revelación tan nueva y fresca que fue como si nunca antes hubiera leído en las Escrituras que Jesús es la propiciación por nuestros pecados para que Dios sea justo. Creo que esta gloriosa doctrina de la sustitución, obrada por el Señor Jesús, debe llegar como una revelación personal a cada creyente para que pueda verdaderamente comprenderla. Llegué a comprender que la salvación es posible gracias al sacrificio vicario, y que desde el principio de la creación ya se había dispuesto todo para que esa sustitución fuera posible. Se me hizo ver que aquel que es el Hijo de Dios, coigual y coeterno con el Padre, fue establecido desde la eternidad como cabeza de un pueblo escogido para sufrir y salvarlos en calidad de representante. Entendí que, así como nuestra caída original no fue personal, sino que caímos a través de nuestro representante, el primer Adán, también se hizo posible que fuéramos rescatados por un segundo representante, aquel que asumió ser el segundo Adán para su pueblo. Vi que, incluso antes de cometer mi primer pecado, yo ya había caído por la falta de mi primer padre. Y me alegré, porque esto mismo abría una puerta legal para ser revivido por medio de este segundo Adán. La caída a través de Adán dejó una vía de escape. Otro Adán podría restaurar la ruina del primero. En medio de mi angustia por cómo un Dios justo podría perdonarme, finalmente entendí y vi por fe que el Hijo de Dios se hizo hombre y en su propio cuerpo llevó mi pecado al madero. El castigo que nos trajo la paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Querido amigo, ¿has podido ver esto? ¿Has comprendido cómo Dios puede ser perfectamente justo, sin anular el castigo ni quitarle el filo de la espada de su ley, y al mismo tiempo ser infinitamente misericordioso, justificando al pecador que se vuelve a él, porque el Hijo de Dios en su persona gloriosa e incomparable, eligió honrar a la ley sufriendo la sentencia que yo merecía? Dios puede perdonar mi pecado. De hecho, la ley de Dios fue honrada de forma mucho más gloriosa con la muerte de Cristo. Que el Hijo de Dios sufriera por el pecado fue una demostración de la justicia divina infinitamente superior a que toda la raza humana padeciera el castigo. Jesús soportó la pena de muerte en nuestro lugar. Contemplen el milagro. Allí está, colgando en la cruz. Es la visión más sublime que jamás podrán presenciar. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, suspendido en la cruz soportando dolores inenarrables,
el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¡Oh, qué gloriosa escena! El inocente castigado, el santo condenado, el bendito por siempre hecho maldición, el infinitamente glorioso sometido a una muerte humillante. Cuanto más medito en los sufrimientos del Hijo de Dios, más seguro estoy de que son suficientes para saldar mi deuda. Fin de la cita. La justicia inquebrantable de Dios exige que todo pecado sea castigado. Una verdad que la conciencia despierta reconoce sin poder escapar. El dilema es que ningún pecador puede satisfacer esa demanda y vivir. La única solución, revelada en las Escrituras, es el sacrificio sustitutorio de Cristo. En la cruz, Dios el Padre derramó sobre su propio Hijo la ira que nosotros merecíamos, satisfaciendo así por completo las exigencias de su propia ley. Por lo tanto, Dios no compromete su justicia al perdonar, Él la exalta, declarando justo al pecador no porque ignore el pecado, sino porque éste ya fue juzgado en Cristo. La salvación, entonces, descansa enteramente en esta verdad. La fe en que la muerte de Jesús fue el pago total y definitivo por nuestro pecado, haciendo a Dios perfectamente justo, y a la vez, el justificador de los que creen.